Mi cuñada le hizo en secreto una prueba de ADN a mi hija pequeña para probar que yo le era infiel. En la cena del domingo, deslizó el sobre hacia mi esposo con una sonrisa. Los resultados la destruyeron a ella, no a mí. El sobre ya estaba sobre la mesa del pasillo cuando llegamos. Lo vi en el momento en que Mark abrió la puerta principal de Vanessa. Un sobre Manila, tamaño carta estándar, colocado en el centro exacto de la mesa consola, entre el arreglo de orquídeas y el plato donde Vanessa guardaba las llaves de auto de sus invitados, puesto ahí deliberadamente, preparado, como Vanessa preparaba todo, con el ojo entrenado de una mujer que había construido toda una carrera sobre la idea de que la posición de los objetos comunicaba intención antes de que se dijera una sola palabra. Noté, de la manera en que me había entrenado para notar cosas durante 11 días de espera, que el sobre estaba ligeramente inclinado hacia la cabecera de la mesa, hacia el asiento donde se sentaría Mark, lo suficientemente cerca del propio lugar de Vanessa, como para que no tuviera que estirarse mucho para recuperarlo cuando llegara el momento. Estaba en la cocina cuando entramos, saludando por encima del sonido de una lista de reproducción que había preparado específicamente para las cenas familiares. Mark le besó la mejilla. Lily corrió hacia el cajón donde Vanessa guardaba un frasco de chocolates importados. Sus padres, Patricia y Warren, levantaron la vista desde la sala y saludaron con la mano. Normal, todo completamente normal. El ritmo ensayado de una tradición de cena de domingo que Vanessa había organizado durante 7 años, desde que decidió, sin preguntarle a nadie, que su casa tenía mejor luz y una mesa más bonita que la de su madre. Miré el sobre. Sabía qué había adentro. Lo había sabido durante 11 días. La pregunta con la que había estado sentada, la que había dado vueltas en la cama a las 2 a.m. cada noche desde que el laboratorio me llamó al trabajo. No era si Vanessa había hecho lo que yo sabía que había hecho. Era si dejar que la velada se desarrollara exactamente como ella la había planeado. Mi abogada, Rebecca Chu, 15 años en derecho de familia, directa, metódica, el tipo de abogada que te escribe un correo a las 7 a.m., había sido clara. Déjala jugar su mano. Necesitas testigos. En el momento en que le avises, llorará, se disculpará y nada cambiará estructuralmente. Deja que la sala lo vea. Había seguido ese consejo durante 11 días. Vanessa nos llamó a la mesa a las 6. Me senté. Puse mi servilleta en mi regazo. Acepté la canasta de pan de Warren. Vi cómo llevaban el sobre desde el pasillo y lo colocaban junto a la silla de Vanessa. Y sentí mi corazón latir en una línea firme y constante. Y esperé. Déjenme contarles sobre Vanessa Atwood antes de contarles qué pasó en esa mesa, porque nada de esto tiene sentido sin ella. Vanessa tenía 45 años. Era la hermana mayor de Mark por 9 años. Soltera. Una organizadora de eventos de lujo cuya identidad profesional entera se construyó sobre controlar cada detalle visible de una sala. Ese año sola había planeado 3 bodas de sus propios clientes y traía consigo a casa esa misma precisión implacable. Las cenas de domingo siempre servidas correctamente, los planos de asientos siempre calculados, las fotografías familiares siempre enmarcadas y exhibidas de una manera que comunicaba exactamente la historia que quería contar sobre quiénes eran los Atwood. Amaba a Mark de la manera en que ciertas hermanas mayores aman a un hermano menor al que ayudaron a criar, completamente, primordialmente, de una forma que hacía que cualquier otra relación en la vida de él sintiera que debía ganarse un lugar en su mesa. Cuando Mark y yo nos comprometimos, Vanessa había sido cálida, organizada y acogedora, y yo se lo había agradecido, y no había notado en absoluto, porque tenía 29 años y estaba enamorada, y todavía no hablaba con fluidez el idioma de Vanessa, que la calidez era condicional, que la organización era sobre control, que la bienvenida tenía letra pequeña. Había planeado nuestra cena de compromiso hasta las tarjetas de los lugares, y recuerdo pensar en ese momento lo afortunada que era de casarme con una familia que tenía a alguien tan capaz, tan generosa con su tiempo. Me tomó casi 2 años notar que su generosidad siempre venía con un libro de cuentas adjunto, invisible pero exacto, y que cada amabilidad que ofrecía eventualmente se cobraba, en pequeñas formas, en los momentos que ella elegía. Soy terapeuta ocupacional. Trabajo principalmente con pacientes pediátricos, y la habilidad específica que mi entrenamiento afinó más fue el reconocimiento de patrones, la capacidad de mirar un conjunto de comportamientos a lo largo del tiempo e identificar la forma que hay debajo de ellos. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Qué nos dice el patrón? ¿Qué está comunicando el comportamiento que las palabras no dicen? Aplico esto en el trabajo todos los días. Debí haberlo aplicado a Vanessa años antes. El patrón comenzó el día en que nació Lily. Mi hija llegó al mundo con cabello oscuro, grueso y suave, del tipo que a veces tienen los recién nacidos y a menudo pierden. Para su primer cumpleaños había cambiado. Rojo cobrizo, rizos color fresa que atrapaban la luz de una manera particular, pequeños fuegos, los llamaba Mark, con el tono complacido de un padre que encontraba todo sobre su hija extraordinario. El cabello rojo venía de mi lado. Mi madre lo tenía, su madre antes que ella. Un hilo genético que corría por las mujeres de mi familia durante al menos 3 generaciones
alteraciones, tan documentado y ordinario como cualquier otro rasgo heredado. Para Vanessa, era un misterio, no en privado, públicamente, constantemente, con la mecánica social específica de una mujer que entendía que si dices algo lo suficientemente seguido frente a suficiente gente, con un tono suficientemente ligero, comienza a calcificarse en verdad aceptada. El cabello rojo no viene de la familia Atwood, dijo en la cena de Pascua cuando Lily tenía 14 meses, ligeramente. A nadie en particular, sonriendo. Sin duda no le viene de nuestro lado. Lo dijo otra vez en acción de gracias, mientras tocaba uno de los rizos de Lily con afecto, de una manera que hacía imposible objetar sin parecer demasiado sensible. ¿De dónde crees que lo saca? Lo dijo de nuevo en una fiesta de cumpleaños, a una clienta suya que no conocía a la familia lo suficientemente bien como para entender la arquitectura de la pregunta. Yo llevaba la cuenta en un cuaderno, no porque estuviera planeando algo en ese momento, sino porque soy terapeuta ocupacional y documento patrones. 14 comentarios en 6 meses, siempre ligeros, siempre sonriendo, siempre lo suficientemente fuertes como para llegar a través de la sala en la que estuviéramos. Mi propia madre, cuando le describí el patrón por teléfono una noche, dijo, «Daniel, está tratando de sugerir algo. Sé lo que está sugiriendo». Dije, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a documentarlo, dije, y esperar. Hubo un 15º comentario que no conté durante mucho tiempo, porque no se trataba del cabello en absoluto. En la segunda fiesta de cumpleaños de Lily, Vanessa me había acorralado junto a la mesa de postres y me preguntó, con el mismo tono ligero, si Mark y yo habíamos considerado una prueba de paternidad solo para tranquilidad. Estas cosas pasan más de lo que la gente piensa, había dicho, dándome palmaditas en el brazo como si me estuviera haciendo un favor. Le dije que no lo habíamos considerado porque no había nada de qué estar tranquilos. Sonrió y dijo por supuesto, y me volvió a llenar la copa de vino. Y esa noche fui a casa y empecé el cuaderno. Hubo otro incidente que no había sopesado del todo hasta después. 6 meses antes del comentario en la fiesta de cumpleaños, Vanessa se había presentado sin avisar en la guardería de Lily, alegando que la recogía como un favor para mí, una historia que aparentemente había contado en la recepción con suficiente confianza como para que casi entregaran a mi hija antes de que la directora me llamara para confirmar. Recuerdo estar parada en mi cocina al teléfono con la directora de la guardería, con las manos frías, diciendo que no, absolutamente no, que yo no había arreglado nada de eso. Por favor, no la entreguen a nadie que no esté en la lista aprobada. Cuando le pregunté a Vanessa al respecto después, se rió de eso. Dijo que solo había querido sorprender a Lily con helado, que no se había dado cuenta de que causaría un problema. Lo dejé pasar en ese momento. De todos modos, lo agregué al cuaderno, porque una mujer que prueba si puede salir de un edificio con tu hija sin tu conocimiento no es, en mi opinión profesional, alguien que simplemente está ansiosa por ayudar. El laboratorio me llamó a las 11:23 a.m. un martes. Estaba entre sesiones de pacientes en el centro de rehabilitación pediátrica donde trabajo, parada en el pasillo con un expediente de paciente en una mano y una taza de café enfriándose en la otra, cuando mi teléfono mostró un número desconocido de Hartford. Señora Atwood, habla Kelly de Genevia Labs. Recibimos una muestra de ADN de su hija Lily, enviada por una tal Vanessa Atwood. Nuestra política requiere consentimiento parental documentado antes de procesar pruebas genéticas en menores. Llamo para confirmar si desea que procedamos o cancelemos la solicitud. Tenía mi taza de café en la mano. Recuerdo estar muy consciente de eso, muy consciente de no ponerla de golpe. ¡Cancelen!, dije. Por supuesto, lo anotaré en el expediente. ¿Hay algo? ¿Puede decirme cómo se envió la muestra? ¿Qué tipo de muestra? Una pausa. Un hisopo bucal incluido con un kit estándar de consumo. El kit estaba registrado a nombre de Vanessa Atwood en esta dirección. La leyó. La casa de Vanessa. Gracias, dije. Por favor, documenten esta llamada y conserven el registro de cancelación. Por supuesto, dijo Kelly. Lamento cualquier... No es su culpa, dije. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé parada en el pasillo durante 30 segundos, viendo pasar a una fisioterapeuta con la que trabajaba, cargando una pila de expedientes, que me saludó con la cabeza y siguió caminando. La maquinaria ordinaria del día continuando a mi alrededor mientras algo completamente distinto ocurría dentro de mi pecho. Luego llamé a Rebecca Chu. Rebecca Chu tenía 15 años en Derecho de Familia. Era socia en Aldrich & Chu en Hartford y me la había recomendado una colega cuya situación de custodia había manejado con el tipo de precisión estratégica y firme que le dio su reputación. Contestó al tercer timbre. Le conté lo que acababa de pasar. «No confrontes a Vanessa», dijo, antes de que yo terminara. «Sé que ese es el instinto. No lo hagas». «Lo sé», dije. «Quiero entender mis opciones primero. Enviar el ADN de un menor para una prueba sin consentimiento parental es una violación de los estatutos de privacidad genética de Connecticut. Es potencialmente accionable
culpable en un tribunal civil. Más importante, hizo una pausa. Más importante, te dice algo sobre lo que ella planea hacer con los resultados. Cree que va a encontrar algo, dije. Va a tratar de crear una escena, probablemente en un evento familiar con testigos que ella seleccione. Ese es el patrón con este tipo de comportamiento. Rebecca fue directa. Mi consejo, déjala jugar su mano. Cuando muestre sus cartas, asegúrate de que haya gente en esa sala que recuerde exactamente qué dijo e hizo. Luego llámame. Hablamos durante 20 minutos. Y cerca del final de la llamada me hizo una pregunta más, casi como un pensamiento tardío. ¿Vanessa alguna vez se ha casado? ¿Tiene hijos propios? No, dije. Nunca se ha casado. No tiene hijos. Hasta donde sé. Rebecca se quedó callada un segundo. La gente que nunca tuvo la familia que esperaba a veces se involucra mucho en controlarla de todos los demás, dijo. Solo algo que tener en cuenta. No pensé mucho en eso en ese momento. Pensaría en ello constantemente. 11 días después. Cuando colgué, no fui de inmediato a mi siguiente sesión de paciente. Me senté en la sala de descanso y abrí mi computadora portátil. Genevia Labs era el laboratorio clínico, pero Vanessa también había usado una plataforma de ADN de consumo. Kelly lo había mencionado. Un envío secundario, del tipo que genera informes de coincidencias familiares a través de bases de datos compartidas. El nombre de la plataforma era Family Origins, el tipo de plataforma que comparaba tu muestra contra una base de datos de millones y generaba posibles coincidencias de parientes. Vanessa había usado el cumpleaños de Lily como contraseña de la cuenta 061420019. Quiero ser clara, no hackeé nada. Sabía el cumpleaños de mi hija. Lo escribí en un campo de contraseña. La cuenta se abrió. El informe de coincidencia familiar se había generado 48 horas antes. Me desplacé hasta los resultados. La paternidad de Lily no estaba en duda. Esa sección del informe mostraba una coincidencia de paternidad del 99 en 98%, con un perfil de Mark Atwood que Vanessa había enviado años antes, aparentemente habiéndole hecho la prueba a su propio hermano sin que él lo supiera en algún momento, lo cual noté y archivé y no procesé del todo en ese momento por lo que había directamente debajo. Coincidencia familiar. Posible primo hermano. James M., de 34 años. Portland, Oregon. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. El cursor parpadeando sobre el nombre, de la manera en que miras algo esperando que se resuelva en una explicación más cómoda, si simplemente lo miras el tiempo suficiente. No fue así. Un primo hermano significaba que James M. compartía ADN con Lily, al nivel que indicaba una relación padre-hermano en algún lugar de la generación arriba de ella, lo que significaba o mi hermano David, quien nunca había enviado ADN a ninguna plataforma que yo conociera, o el lado de Mark. Mark no tenía otros hermanos además de Vanessa. Busqué el nombre asociado a la coincidencia. James Michael Callahan, nacido en 1991, adoptado al nacer a través de una agencia privada en Hartford, Connecticut. Abrí una segunda pestaña. Los registros de adopción de Connecticut, de 1991, no eran de acceso público, pero James Callahan tenía un perfil de LinkedIn, una presencia pública en Facebook, y un perfil en un foro de búsqueda de adoptados donde había publicado 3 años antes buscando a su familia biológica. Trabajaba en logística para una empresa de transporte marítimo en Portland, según su LinkedIn. Su Facebook era mayormente fotos de senderismo y un Golden Retriever. Su publicación en el foro, que leí 2 veces, decía que había nacido en Hartford en la primavera de 1991 y había sido colocado a través de una agencia católica privada de adopción, que sus padres adoptivos habían sido maravillosos y que no buscaba reemplazar a nadie, solo entender de dónde venía. No había encontrado coincidencias biológicas hasta hacía poco. Vanessa Atwood nació en 1974. Tendría 17 años en 1991, estudiante de último año de preparatoria. Miré el perfil de Family Origins una vez más. La coincidencia familiar tenía una etiqueta, otra usuaria que ya había marcado la conexión. El nombre de usuario era P. Atwood 58. Sabía exactamente de quién eran esas iniciales. Patricia Bell Atwood, nacida en 1958. La madre de Vanessa, la madre de Mark. Ella lo había sabido. Guardé cada página, capturas de pantalla, PDFs, la exportación completa del informe de coincidencia. Le envié el archivo completo por correo a Rebecca Chu con el asunto. Ver adjunto, llámame cuando puedas. Luego cerré la computadora portátil y fui a ver a mi siguiente paciente, un niño de 6 años llamado Theo, que trabajaba en coordinación motora fina. Me senté frente a él y lo guié a través de una actividad, y estuve plenamente presente para ello, porque Theo necesitaba que estuviera presente, y porque la capacidad de compartimentar es algo que he desarrollado a lo largo de años trabajando en un campo donde no puedes traer el dolor de un niño a la sesión de otro. Manejé a casa a las 6. No se lo dije a Mark, todavía no. Necesitaba ver la sala primero. Rebecca me llamó a la mañana siguiente. La coincidencia es consistente, dijo. Con base en el conteo de centimorgans en el informe, James Callahan comparte aproximadamente la cantidad correcta de ADN con Lily para ser su primo hermano, lo que significa que uno de los padres o hermanos de Mark tiene un hijo que nunca ha sido reconocido. Dada la edad de Vanessa en ese momento, esto apunta a ella, no a tus suegros. Él no es mío. Dije, lo sé.
dijo. Hice los cálculos de la línea de tiempo. Vanessa tenía 17 años en la primavera de 1991. Soltera, todavía en la preparatoria. Me leyó las fechas de nuevo despacio, de la manera en que lo hacen los abogados cuando quieren que un hecho se asiente correctamente en tu memoria antes de que necesites usarlo. Si esto se sostiene de la manera en que creo que lo hará, Daniel, no vas a entrar a esa cena con una teoría. Vas a entrar con la única evidencia real en la sala. Silencio. Ella entregó a un hijo, dije, antes de haber terminado de crecer ella misma. Y ha pasado 7 años, todo el tiempo que he estado en esta familia, cuestionando si mi hija era de Mark. Sí, dijo Rebecca. Me senté con eso un momento. Iba a usar ese sobre para hacer estallar mi matrimonio, dije, en una cena familiar, con testigos. Ese parece ser el plan, dijo Rebecca. Está bien, dije. Entonces, dejémosla. Lo que pasa con esperar de verdad, del tipo estratégico, no del tipo pasivo, es que requiere que te comportes con normalidad mientras tanto, y comportarse con normalidad mientras cargas con algo tan pesado requiere un nivel de actuación sostenida que no aprecié del todo hasta que llevaba 3 domingos en ello. Hice plática ligera con Vanessa en la cena de octubre. Admiré su nuevo juego de comedor. La observé tocarse el arete cuando estaba segura de sí misma, un hábito que había catalogado sin entenderlo durante 7 años, y lo catalogué aún más, y no dije nada. Hubo un momento en esa cena de octubre en el que todavía pienso. Vanessa le había preguntado a Lily, frente a todos, si quería ir a quedarse en casa de la tía Vanessa alguna vez, solo las dos, y Lily había dicho que sí con el entusiasmo fácil de una niña de 3 años a la que le gusta el chocolate, y todavía no entiende el apalancamiento. Recuerdo sonreír y decir que sonaba encantador, y por debajo de la sonrisa pensar, muy claramente, ya no más, y estar un poco asustada de lo tranquilo que se sintió ese pensamiento. Mark notó que yo estaba más callada de lo habitual. Preguntó en casa si algo andaba mal. Le dije que estaba manejando algo de estrés en el trabajo. Lo aceptó, algo que no habría hecho si hubiera estado prestando mucha atención. Pero Mark no es un hombre que busca subtexto en situaciones donde no tiene motivo para buscarlo. Confía en mí. Había confiado en mí durante 9 años. La confianza no estaba mal puesta. Llamé a mi propia madre un jueves por la noche y le conté la forma general de todo esto. No cada detalle, pero lo suficiente. Se quedó callada un momento cuando terminé. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Voy a dejar que Vanessa le entregue su propia evidencia a Mark, dije. En su propio comedor, en su propia mesa, con su propia familia mirando. Mi madre pensó en eso. Tu hija tiene el cabello rojo por mí, dijo. Lo sabes. Lo sé, dije. Asegúrate de que ellos también lo sepan, dijo. Luego, después de una pausa, agregó algo que no esperaba. Esa mujer ha pasado 7 años señalando el cabello de tu hija como si fuera una escena del crimen, Daniel. Lo que sea que esté escondiendo es más grande que un mechón de cabello rojo. La gente tan decidida a señalar con el dedo generalmente tiene algo específico que está aterrorizada de que alguien encuentre. Tenía. Lo aprendería 11 días después. Toda la razón. Cena de domingo. Noviembre. El comedor de Vanessa tenía capacidad para 8 cómodamente. Esa noche albergaba a Patricia, Warren, la prima de Mark Ellie, y su esposo, y nosotros. El asado estaba excelente. El pan estaba caliente. Lily se sentó en su asiento elevado, comiendo exactamente 2 bocados de todo e ignorando los ejotes, cosa que hace en cada cena, y que Vanessa siempre notaba y nunca comentaba porque guardaba sus comentarios para otras cosas. Vanessa había puesto la mesa con la buena vajilla esa noche, el juego que solo sacaba para las festividades, y me daría cuenta después, para ocasiones que consideraba lo suficientemente significativas como para recordar. Había colocado flores frescas en el centro de la mesa, orquídeas otra vez, la misma variedad de la consola del pasillo. Entendí observándola moverse por la comida con un brillo inusual en la voz, teniendo la mejor noche de su año, y no tenía idea de que estaba a punto de ser la peor. Después del plato principal, Vanessa se puso de pie. Antes del postre, dijo, con la compostura de una mujer que había ensayado esto. Hay algo que quiero compartir con la familia. Tomó el sobre Manila, lo colocó frente a Mark. Miré mis manos en mi regazo. No miré a Patricia. Ábrelo, dijo Vanessa. Mark miró a su hermana un momento. La breve calibración de un hombre tratando de leer una situación. Y luego rompió el sello. 15 segundos de silencio mientras leía. Es mía. Su voz salió plana, no enojada. Plana, de la manera en que las voces se vuelven planas cuando algo es demasiado grande para procesarlo en tiempo real. Levantó la página para que la mesa la viera. Probabilidad de paternidad, 99,98%. Lily es mi hija. La sonrisa de Vanessa se fracturó. El control cuidadoso de los últimos 7 años desarrollando una grieta justo por el centro. Por un segundo, antes de recomponerse, vi pasar confusión real por su rostro. La confusión específica de una mujer que había construido toda una velada alrededor de un único resultado esperado y ahora veía que no ocurría. Eso no puede ser, dijo.
y alcanzó la página como si pudiera revisar los números ella misma. Sigue leyendo, dije en voz baja. Página 4. Todos en la mesa me miraron. Miré a Mark. Pasó a la página 4. El informe de coincidencia familiar. Lo leyó en voz alta, despacio, de la manera en que lees algo cuando las palabras están llegando claramente, pero el significado todavía se está organizando. Posible coincidencia familiar. James M., de 34 años. Portland, Oregon. Estimación de relación. Primo hermano de Lily Atwood. Puso la página abajo. Me miró. Primo hermano. Dijo. Eso significaría que alguien en esta familia tiene un hijo del que nadie ha hablado nunca. No es mío, dije. Lo verifiqué. Mark se volvió a mirar a su hermana. El giro fue lento. Todo en esa sala se movía lentamente, de la manera en que lo hace cuando una pieza de información todavía no ha terminado de asentarse. Vanessa, dijo. ¿Quién es James? La mano de Vanessa se elevó hacia su arete, el gesto que usaba en cada cena, cada momento en que su certeza se encontraba con algún tipo de resistencia, su mano moviéndose hacia él de la manera en que otras personas alcanzan un rosario o una moneda de la suerte. 7 años viéndola hacerlo, y nunca había entendido qué era hasta ahora. Esta vez, su mano se detuvo a medio camino, en el aire, congelada. La vi mirar alrededor de la mesa, al esposo de Ellie, a Warren, a su propia madre, haciendo el cálculo específico de una mujer calculando exactamente cuánto de la sala ya sospechaba y cuánto era todavía, por un segundo más, suyo para controlar. No lo era. El tenedor de Patricia golpeó el plato. No se le cayó. Lo colocó, deliberadamente, con el sonido cuidadoso de una mujer tomando una decisión. Se puso de pie. Vanessa, dijo. No. 2 palabras. La mesa entendió todo. El silencio que siguió fue diferente del silencio anterior. Más denso. Cargado. El silencio de una sala donde algo enterrado durante 34 años acababa de romper la superficie. La voz de Vanessa, cuando llegó, fue apenas audible. Fue mi último año de preparatoria, dijo. Tenía 17 años. No estaba lista. Fue una agencia privada en Hartford. Pensé que lo había manejado. Se le llenaban los ojos. Pensé que nadie jamás se detuvo. Miró a su madre, y algo pasó entre ellas. 34 años de un acuerdo que ninguna de las dos había necesitado decir en voz alta nunca. Mamá lo sabía, dijo, más callada ahora. Mamá me llevó ahí. Mamá le dijo a todos que yo estaba en un campamento de debate esa primavera. Patricia no lo negó. Se sentó muy derecha en su silla, con las manos entrelazadas frente a ella, y no dijo absolutamente nada, lo cual era, entendí, su propio tipo de confirmación. Tuviste un hijo, dijo Mark. No era una pregunta. Y pasaste 7 años insinuando que Lily no era mía. Le hiciste una prueba a la hija de mi esposa sin su consentimiento. Sin mi consentimiento. Porque estabas buscando algo con que presionarla. Tomó el sobre. Lo extendió a través de la mesa hacia Vanessa. Mientras habías estado escondiendo algo desde antes de que yo pudiera manejar un auto. Miró a su hermana con firmeza. Creo que necesitas ver esto, dijo. Las palabras exactas que ella había usado 20 minutos antes, dichas despacio, para que no se perdiera ni una sola. La mano de Vanessa seguía congelada a medio camino hacia su arete. Patricia se había vuelto a sentar y miraba fijamente el mantel. Warren, a su lado, estaba muy quieto, su rostro haciendo la aritmética particular de un hombre que se daba cuenta de que su esposa le había ocultado algo durante más de 3 décadas también, ya que era claro por su expresión que esto también era una noticia para él. Ellie, frente a mí, buscó mi mano por debajo de la mesa y la encontró. Dejé que me la sostuviera. Su esposo se había quedado muy callado. La quietud específica de una persona que ha llegado por accidente a la herida más antigua de una familia y está tratando muy fuerte de no hacer ruido. Lo que siguió no fue limpio, y quiero ser honesta sobre eso. La cena terminó sin postre. Warren llevó a Ellie y a su esposo a casa temprano, los 3 saliendo en un silencio que Ellie después describiría como el silencio más ruidoso que jamás había vivido. Vanessa no nos acompañó a ninguno de nosotros a la puerta. Se quedó en la mesa, todavía sentada, todavía sosteniendo el sobre, cuando nos fuimos. Mark y yo manejamos a casa en silencio. Lily dormida en su asiento de auto, las luces de la calle moviéndose por el techo del auto a intervalos regulares. La acostamos y luego nos sentamos en la cocina, y él me dijo lo que sentía, lo cual tomó mucho tiempo, porque Mark no es un hombre que tenga el lenguaje para sentimientos complejos de inmediato. Necesita sostener las cosas antes de poder nombrarlas. Siento que he estado defendiendo a la persona equivocada durante 7 años, dijo. Tú no lo sabías, dije. Debí haberlo visto, dijo. Ella fue cuidadosa, dije. Fue muy cuidadosa. Se levantó en un momento dado y sirvió 2 vasos de agua. Puso uno frente a mí, sin preguntar, y se volvió a sentar. Y entendí ese pequeño gesto ordinario como lo primero que había hecho en toda la noche que se sintiera como él otra vez. Se quedó callado un rato. Hay un hombre en Portland, dijo, que es mi sobrino, que fue entregado en adopción antes de que
que yo tuviera edad para entender qué era siquiera una familia. Y ha pasado 3 años buscando a personas que nunca lo buscaron a él. Miró la mesa. No tiene idea de lo que ha estado pasando aquí. Yo había pensado mucho en James Callahan durante los últimos 11 días, en lo que significaba pasar 34 años buscando de dónde venías, y que la respuesta fuera una mujer que te había enterrado tan completamente que había dirigido su atención a destruir el matrimonio de otra persona, en lugar de considerar alguna vez la posibilidad de ser encontrada. Mark me miró durante mucho tiempo. Lo has sabido durante 11 días. Dijo. Sí, aguantaste 2 cenas de domingo. Rebecca dijo que esperaras a tener testigos. Una pausa. Rebecca tenía razón. Sacudió la cabeza despacio. Eres, Daniel. Eres aterradora. Soy terapeuta ocupacional, dije. Documentamos patrones. Se rió. Fue pequeña y cansada, pero fue real, y puse mi mano sobre la suya en la mesa, y nos quedamos sentados ahí en la quietud particular de 2 personas que acaban de atravesar algo y están haciendo un balance. Vanessa había pasado 7 años tratando de usar el ADN para deshacer mi matrimonio, lo que en cambio deshizo fue el único secreto que había enterrado más tiempo del que me había conocido a mí siquiera. La prueba que había ordenado para exponerme la expuso a ella.